La Ley de Ingresos, nos enlazamos con Víctor Valdivia, él es director de Diligencia Inteligencia Empresarial. Víctor, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros. Hola, buenas tardes. Oye, escuchábamos parte de estos indicadores que tenemos para el próximo año en esta Ley de Ingresos. ¿Tú realmente coincides con esto que decía Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, que es prudente y es transparente esta Ley de Ingresos? Es que es demasiado optimista para la realidad que estamos viviendo. No lo estamos viendo que realmente esté mostrando lo que se puede vislumbrar. Vamos, cuando estamos hablando de una reducción del 3% real aprobado los de 2020, es una visión un poco realista ante la caída que hemos tenido de empresas, ante el cierre de las fuentes laborales. Actualmente tenemos más de 10 millones de mexicanos sin empleo. Tenemos más de un incremento de la pobreza extrema que pasamos del 6.5 al 17%. Actualmente el 65% de los mexicanos están en pobreza. Cuando iniciamos este año apenas nada más con un 57%, o sea, un 53%. O sea, ya rebasamos la media. Y pensar que solamente es sacar un 3% la recaudación se me hace extremadamente soñador. Ahora, de que va a ser transparente, de que es esta parte más visible, pues realmente es simplemente porque están eliminando los fideicomisos, que según ellos era una cuestión oscura, pese a que realmente por la naturaleza misma del fideicomiso se permitía perfectamente la evaluación y poder tener el control que se necesitaba. Este proyecto de presupuesto 2021, Víctor, entonces no va a venir a resolver un asunto del cual estamos viviendo actualmente en el 2020. ¿Tú le ves pies y cabeza a esta propuesta? Yo lo que veo es una propuesta de muy buenos deseos y de muy buenas intenciones, pero poco realista. Simplemente, ellos toman una inflación del 3%. Me encantaría pensar que es verdad, me encantaría pensar que Banco de México puede con esa meta y más. Pero la realidad es que actualmente estamos viviendo una inflación superior al 4%. La meta inflacionaria este año no se alcanzó. Hemos tenido un incremento de alimentos y estamos teniendo una serie de incrementos también en medicamentos que están golpeando muy fuerte. Al mismo tiempo, ellos hablan de un tipo de cambio nominal de 22.1. También suena muy padre, pero falta ver el resultado de las elecciones en Estados Unidos para poder determinar si este tipo de cambio va a ser correcto. Y ambos, inflación y tipo de cambio, nos va a dar el verdadero promedio de la tasa de interés en CETES. Entonces, este promedio, este gasto que se está programando, como bien lo comentaba hace un momento la señorita que me presidió, realmente carece de fondo, carece de forma para lo que estamos viviendo. Y sobre todo que está concentrado en unos muy buenos deseos que parece que el impacto del COVID es mínimo, cuando esto no ha terminado y no terminará hasta que no tengamos una vacuna que funcione. Más en este momento que Francia acaba de mandar, ustedes creo que lo acaban de decirlo, están por decirlo, Francia acaba de mandar otra vez a confinamiento, igual que a principio de año, porque esta segunda ola está más fuerte que la primera. Y lo que estamos viendo son los impactos y rezagos económicos de la primera ola. Pero esta segunda, que está empezando a golpear en México, que empezó este mes de octubre, vamos a tener repercusiones hasta enero, febrero. Claro. Entonces sí tenemos una ley de ingresos demasiado optimista para la realidad que estamos viviendo. Víctor, ahorita que haces esta referencia de los factores que nos han traído hasta esta crisis y que de alguna forma se van a seguir viendo el próximo año, por lo menos durante el primer trimestre, se habla de un crecimiento de 4.6% para el próximo año, teniendo una vacuna. Ahí sí se contempla el factor de COVID-19. ¿Es demasiado optimista respecto a lo que han dicho quizá el Fondo Monetario Internacional? Mira, actualmente tenemos una caída de más del 8%. Entonces el año que entra no hay que esforzarse mucho para tener un crecimiento del 4%, comparado con lo que acabamos de perder este año. Pero sí es muy importante ver cuándo empieza la vacuna. Marcelo Ebrard fue muy claro. Si tenemos vacuna para final de este trimestre, es una excelente. Llega para el segundo trimestre del año que entra, la peor noticia que podemos tener. Y si bien hasta ahorita no hemos tenido una razón real, tenemos buenas imágenes, pero todavía falta mucho para ver una vacuna que entre al mercado, falta mucho ver que los laboratorios lo puedan empezar a procesar y todavía falta mucho que tengamos toda una estrategia para vacunar a más de 110 millones de mexicanos. Entonces, sí, todavía lo veo muy... Ahora, impacta al primer trimestre del próximo año. Perdón, dígame. Sí, Víctor, te iba yo a preguntar justamente sobre el impacto que pudiera tener el siguiente año. Toda esta
escalada de situaciones, todas estas fichas que van cayendo como en el dominó, y ahora que han anunciado gobernadores sobre el pacto federal que podrían estarse saliendo, y estos impuestos que ellos también aportan, estos recursos que ellos aportan a la federación, eso también pudiera ser, si se llega a ocurrir. ¿Qué opinión te merecen? Lo que pasa es que los gobernadores, por lo que hemos podido platicar con algunos, a través de la consultoría que nos están consultando para distintas situaciones, hemos notado que no solamente con los que están en el pacto federativo, sino varios gobernadores, incluyendo de Morena, traen esta visión de que necesitan mucha ayuda para sus estados. No han podido reactivar sus economías. Está creciendo esta segunda ola. Tienen que hacer frente a las necesidades y ven que se está yendo buena parte del presupuesto a los megaproyectos como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. Particularmente el Tren Maya está jalando una buena cantidad de presupuesto, más de 5,000 millones, en un momento que tenemos un incremento de la pobreza y un aumento del desempleo, con más de 10 millones de desempleados, como dije hace un momento. Entonces, esto presiona a los gobernadores que quieren más recursos para ellos y también están pidiendo que se reconsideren estas mega obras como es Dos Bocas o el Tren Maya o Santa Lucía incluso, basados también en que muchos analistas hemos coincidido en poner en duda que sean inversiones que a largo plazo o mediano plazo traigan un beneficio real para la nación. Entonces, ¿qué es lo que dicen los gobernadores? ¿Por qué desperdiciar recursos cuando ahorita lo necesito para activar la economía, para poner a trabajar el Estado, para poder solventar la problemática en la que estamos viviendo? Es así de sencillo. Y vamos a ver más gobernadores que van a empezar a levantar la mano de necesitamos más recursos. Víctor, evidentemente van a hacer falta dinero para poder mantener este tema de la crisis económica, sanitaria en algunas entidades, por lo menos a flote. Sin embargo, yo te preguntaría, se estima que haya una recaudación de 3.53 billones de pesos en el tema de los impuestos, de lo que pagamos todos. ¿Tú ves viable esto con estos niveles de pobreza que estamos teniendo y de desempleo incluso? Aquí lo que ha tenido el SAT y lo que tiene este paquete económico que ha presentado es que si bien no entregan impuestos nuevos más allá del impuesto para Netflix, para las plataformas, lo que sí estamos viendo es que el SAT está poniendo dientes y garras más fuertes que los que tenía anteriormente. Ya está esta cuestión de ley que a mí no me gusta nada, de que pueden ir a tu casa a tomar fotografías y video. Ya estamos teniendo que ya es delito una evasión fiscal, cuestión de maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que está dando? No da más impuestos, ok, cumple con su palabra. Sí aumenta el techo de endeudamiento, cosa que han dicho que no, pero sin embargo sí lo tenemos, pero al mismo tiempo le da garras, colmillos y una macana muy grande al SAT para presionar. Este año el SAT ha tenido una recaudación muy fuerte, pero se debe principalmente a la presión que ha ejercido sobre el contribuyente. Entonces tenemos que esperar un 2021 que también hagan una fuerte presión para poder cumplir con esta meta, que en condiciones normales se vería difícil de alcanzar, pero ahorita con la presión y con instrumentos que tiene el SAT, vamos a ver mucha presión sobre los contribuyentes, sobre grandes y medianos, todos los cautivos que tiene. Y eso se va a poner muy interesante. Se va a poner muy interesante sobre estas uñas y garras que son mayores atribuciones al Servicio de Administración Tributaria. ¿Tú pudieras estar viendo entonces un incremento a la informalidad? De los empleos que hemos perdido, hemos tenido una buena cantidad de informales, también que se han perdido. Yo creo que la informalidad va a crecer no solamente por las presiones fiscales, que efectivamente tiene razón, es una buena razón para empezar a evadir impuestos, para empezar a irse a la informalidad, sino también por la destrucción de empleos formales que hemos tenido. Ahorita simplemente lo que yo le pido a la gente cuando platico en Coparmex, cuando platicamos ante otros medios o de otros gobiernos, vamos a caminar por las grandes avenidas, por Insurgentes, por Reforma, y vamos a contar cuántas cortinas vemos cerrados. Contemos cuántos letreros de renta estamos viendo y cuántas oficinas están en renta o cuántos departamentos en venta. Y vamos a calcular el impacto real que está teniendo el COVID en la sociedad mexicana. Bajo estas alternativas, mucha gente está buscando la manera de solucionarse a través precisamente de otro tipo de fuentes de ingreso. Y si es posible no estar con el SAT, que más que ayudar está presionando, lo van a hacer. Porque ahorita lo que muchos empresarios quisieran es una cuestión fiscal que los ayude a levantarse, no que los presione para pagar más y sobre todo para pagar hasta lo que deben en un momento de crisis como la que estamos viviendo.
Víctor, cuando haces esta reflexión sobre los recursos que se necesitan en las entidades, estas asesorías que han tenido con algunos gobiernos, yo te preguntaría qué tanto realmente es la capacidad que tienen estas entidades para hacer frente a esta crisis y qué tanto también es un tema electoral, qué tanto el proceso electoral que viviremos el próximo año está mermando quizá esta disposición de diálogo tanto de las entidades como del gobierno central. Yo creo que este gobierno particularmente se han caracterizado por ser extremadamente político. Ha puesto siempre primero la política a la razón económica. Ha sido desde que inició este gobierno, y te lo puedo decir. Sí veo fuerte. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un animal político en todo el sentido de la palabra, no desde un punto de vista ofensivo, no lo vayan a tomar por ahí, sino desde el punto que hace de vista de Rousseau y de todos los demás pensadores. Es un ente político y es una persona que piensa mucho en estos factores. Y sí, efectivamente, aquí estamos teniendo este punto convierte en una tormenta, por desgracia, es la combinación de los factores políticos con la crisis que estamos viviendo del COVID. Que realmente algo que estamos pidiendo y hemos pedido siempre es tratar de apartar un poco las banderas políticas y entender que es una crisis y una situación que está afectando a todos los mexicanos por igual, sin importar ideología, credo, preferencias o estado. Pero sí estamos viendo una combinación política muy fuerte, más de lo que realmente nos gustaría estar viendo. Seguramente, y a nosotros también. Víctor Valdivia, te agradecemos estos minutos que hayas estado con nosotros a través de Mega Noticias TVC, economista y director general de DIE, Diligencia, Inteligencia Empresarial. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y seguimos. Ahí lo tiene usted, ya sabe, va a poder encontrar la entrevista en todas nuestras redes sociales. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, regresamos con más, no le cambie.